Hoy vamos a meternos de lleno en un capítulo muy oscuro de la historia de Honduras. Vamos a examinar cómo se construyó paso a paso y cómo se ejecutó una estrategia de terror desde el propio Estado. Y es que esa es la pregunta clave de todo esto, ¿no? ¿Cómo una doctrina, una forma de hacer la guerra, viaja de un país a otro? En este caso, veremos cómo encontró un terreno fértil en las ambiciones de un general con mucho poder. Para entender esta historia tan compleja, vamos a seguir un camino claro. Primero, el ascenso de su arquitecto. Después, de dónde sacó la inspiración y las herramientas que usó. Y finalmente, veremos su caída y el legado de dolor que todavía perdura. Bueno, arranquemos por el principio. Nuestra historia comienza con el ascenso de un hombre, el general Gustavo Álvarez Martínez, una figura clave que se formó en la controversial Escuela de las Américas. Para poder entender la mentalidad de Álvarez Martínez, es fundamental entender este concepto, la doctrina de seguridad nacional. Pensemos que era una ideología muy propia de la Guerra Fría, que él absorbió en la Escuela de las Américas del Ejército de los Estados Unidos, un lugar famoso por entrenar a militares de toda América Latina. Esta doctrina le cambió por completo el chip. Lo que hizo fue fomentar en él una verdadera obsesión. La creencia de que el enemigo ya no estaba afuera, en las fronteras, sino que estaba adentro del país. Y ese enemigo podía ser cualquiera, estudiantes, sindicalistas, opositores, cualquiera que pensara distinto. Pero claro, Álvarez Martínez no solo tenía una ideología en la cabeza. Él buscó, de forma muy activa, un método que ya estuviera probado para poder implementarla. Y bueno, lo encontró a miles de kilómetros de distancia. Encontró su modelo, su manual de instrucciones, en la llamada Guerra Sucia de Argentina, un periodo brutal de terrorismo de Estado. Y lo que hizo fue importar no solo la estrategia de secuestros y desapariciones, sino que trajo a los propios estrategas, asesores militares argentinos que llegaron a Honduras a enseñar sus métodos. Y aquí está el cambio fundamental. Fíjense, la guerra tradicional es contra un ejército enemigo, pero la guerra sucia es completamente diferente. Aquí, todo el aparato militar del Estado se da vuelta y apunta hacia adentro, contra su propia gente, a quienes empieza a llamar subversivos. Ok, esta ideología importada necesitaba un motor, un brazo ejecutor para llevar todo a la práctica. Y así es como nace una de las unidades de inteligencia más siniestras de la región, el Batallón 316. Su propósito era, la verdad, escalofriantemente claro. Era una unidad secreta que operaba totalmente al margen de la ley. Su trabajo era identificar, secuestrar y, finalmente, eliminar de forma selectiva a cualquiera que el régimen considerara un opositor. Y tenían un método, una especie de línea de producción del terror. Era un proceso casi clínico en 4 pasos. Todo empezaba con la vigilancia, para identificar a alguien. Luego venía el secuestro, casi siempre de noche y sin testigos. De ahí a un centro de interrogatorio clandestino. Y el último paso, la eliminación y desaparición del cuerpo. Pero como suele pasar, cuando alguien acumula tanto poder y lo usa de forma tan brutal, empieza a generar enemigos. Y no solo afuera, sino dentro de sus propias filas, en el mismo ejército. Y aquí viene la gran ironía de esta historia. Su caída no se debió a una revolución popular. No, fueron sus propios compañeros de armas quienes los sacaron del poder. Su poder se había vuelto tan grande y sus métodos tan brutales que generó miedo y rivalidad dentro de la misma institución que él comandaba. Sus últimos años fueron un torbellino. A principios del 84 lo deponen y se va al exilio. Pasa unos años fuera, pero decide volver a Honduras. Y en 1989, su regreso sella su destino. Fue asesinado, dejando un montón de preguntas sin responder y para muchos llevándose sus secretos a la tumba. Y es que su muerte, hay que decirlo, creó un silencio muy conveniente. Al desaparecer el arquitecto principal, muchos de los que fueron cómplices de su sistema de terror pudieron simplemente esquivar la justicia. La estructura de poder quedó protegida. Y ese silencio nos lleva directamente a la parte final y sin duda la más importante de toda esta historia, el costo humano. Porque aunque esa máquina de terror finalmente se desmanteló, su impacto, su eco, resuena hasta el día de hoy.
Lo que dejó fue un legado de familias rotas, de preguntas que nadie ha respondido y un trauma profundo en toda la sociedad hondureña. Es que, para cientos de familias, la caída del régimen no fue el final de nada. Al contrario, fue el comienzo de una búsqueda que dura toda la vida. Una búsqueda por sus seres queridos, por saber qué pasó, una búsqueda de verdad. Y esto es muy importante. No estamos hablando solo de historia, de algo que está en los libros. Estamos hablando de una herida que sigue abierta. Es la realidad del día a día para quienes siguen buscando justicia y luchando para que nadie olvide. Y todo esto nos deja con una reflexión final. Para Honduras, y en realidad para cualquier nación que haya pasado por algo similar, es imposible construir un futuro sano sin confrontar el pasado. El camino para sanar, por más doloroso que sea, siempre exige romper el silencio.